Bienvenidos nuevamente a una clase más del tema geometría y trigonometría, donde estamos viendo los conceptos fundamentales de las mismas. En el problema anterior de la reunión pasada o de la clase pasada que vimos, en donde terminamos en el ejercicio número 15, que era calcular el área del círculo inscrito en el triángulo equilátero del lado de 4 centímetros. Recuerden que nosotros utilizamos o lo resolvimos por el método de triángulo notable, ¿sí? Que es el triángulo notable de 30 a 60, donde nos caracteriza, ¿verdad?, cuál es el valor de sus catetos, en este caso la hipotenusa, la altura y la base de dicho triángulo rectángulo. Ahora, de esa manera nosotros podemos calcular el radio, ¿verdad?, que sería esto que está aquí, o la altura, ¿sí? Entonces yo he dibujado aquí este triángulo rectángulo, que sería pues la mitad obviamente de este isósceles, para analizar lo siguiente. Este triángulo que está aquí es en el que quiero que nos enfoquemos, en donde vamos a empezar a analizar ese problema. Nosotros podríamos calcularlo por el método de trigonometría, es decir, por razones trigonométricas, que también está adjunto ahí en la tabla que yo les compartí en el grupo, y sería a través de la tangente del ángulo que está entre la hipotenusa y la base, va a ser igual a la altura, en este caso radio, sobre la base, en este caso 2. De esta manera lo podemos observar. Sería esto de aquí, ¿sí? La tangente del ángulo, yo le coloqué pues un símbolo, ¿verdad? En este caso el ángulo θ igual a r sobre b de base, igual a la tangente de 30 grados, ¿sí? Que serían los 30 grados, que es lo que tenemos. También aquí sería la mitad, ¿no? La mitad de esto, porque esta es la bisectriz, no olvidemos eso. Entonces tendríamos tangente de 30 grados igual a r sobre 2. Solo despejamos r y nos queda 2 por la tangente de 30 grados, y buscamos en nuestra tabla de valores también las razones trigonométricas cuál es el valor de la tangente de 30 grados. Dice que es la raíz de 3 sobre 3 por 2 enteros igual al radio. Entonces me queda 2 por la raíz de 3 sobre 3. Eso sería en unidades. Otra manera como pudieron haber calculado la medida del radio de la circunferencia. Y de ahí pues solo se sustituye en la fórmula del área. Pasando al siguiente problema, ¿verdad?, que es el número 16, dice, si R es igual a 3 centímetros, calcular el área sombreada. Bueno, aquí vamos a analizarlo, ¿verdad?, de forma geométrica. Yo he trazado aquí esta línea roja, ¿verdad?, que se ve aquí, de otro color amarillo que le estoy remarcando, que sería el diámetro de la circunferencia mayor, ¿sí?, donde están inscritas dos circunferencias iguales, ya que son tangentes en este punto, ¿sí? En ese punto son tangentes. Y también podemos analizar lo que es lo que vendría siendo el radio, básicamente, ¿no? O sea, esto es el radio, ¿sí? Eso es el radio de aquí. Voy a colocarlo aquí, se ve más o menos. Este es el radio, o sea, este es el radio que también aquí se comparte, y de igual manera aquí, ¿verdad? Y como es la misma circunferencia, ¿verdad?, solo se repite hacia abajo, lo mismo. Entonces aquí tenemos que esto, diámetro, pues si quitamos estos dos, tenemos el radio, ¿verdad?, de dicha circunferencia mayor. Por lo tanto, el área sombreada, ¿verdad?, que es la que está con color celeste, va a ser igual a lo que es el área circular mayor menos 2 veces el área de la circunferencia pequeña. Yo la marqué con
color amarillo y esta con verde para diferenciar. Y solo pues reemplazamos los datos, que es pi por radio cuadrado menos 2 veces pi por el radio al cuadrado. El radio en este caso de la circunferencia mayor, que es 6, ¿verdad? Lo elevamos al cuadrado, nos da 36 por pi menos 2 veces el radio al cuadrado por pi de la circunferencia pequeña, que el radio nos dicen al principio del problema que es de 3 centímetros. Entonces solo se reemplaza a 9 pi y nos queda 36 pi menos 18 pi centímetros cuadrados. Ahora, aquí simple y sencillamente solo se resta, nos quedan 18 pi centímetros cuadrados de superficie sombreada, o la superficie que nos están pidiendo, equivalente a 56.55 centímetros cuadrados con 2 decimales. Pasando al siguiente ejercicio, que dice: si ABCD es un cuadrado, hallar el área de la región sombreada. Muy bien, este problema lo podemos analizar de la siguiente manera, trasladando lo que es esta área, ¿sí?, a esta parte, ¿sí?, la voy a trasladar con color amarillo, lo podemos identificar, o con otro color. Entonces esta área amarilla es la misma que está aquí, ¿sí?, solo la pasé para acá. Entonces ahora nos damos cuenta que se forma una semicircunferencia o semicírculo, la mitad de un círculo. Y también tenemos otra área sombreada que está en este punto, en esta parte, en este trozo, que es un área, pues no es una figura conocida. En este caso analicemos la figura ABCD, ¿sí?, que es un cuadrado. Por lo tanto, si este es 4, este también es 4, este de aquí también es 4, ¿sí? Y por lo tanto esto vendría siendo 2, 2, 2 en este punto, también en este punto, por supuesto aquí también, y se repite en estos tramos, ya que es la mitad de dicho cuadrado, ¿sí? Conociendo eso, sabiendo eso, nosotros podemos calcular, ¿verdad?, lo que es el área de los cuadrados pequeños, porque hay 4 cuadrados, ¿sí?, que es lo que forma el cuadrado grande, por decirlo de esta manera, que es el ABCD. Entonces, para encontrar el área sombreada, vamos a hacerlo por dos partes. Vamos a calcular el área sombreada del segmento semicircular más, entre paréntesis, vendría siendo el área de dicho cuadrado, que le podríamos poner, ¿verdad?, que puede ser O, I, F, cualquier letra, ¿verdad? La idea es identificarlo. En este caso aquí lo voy a identificar que sería este, o esta área más bien dicho. Lo vamos a apreciar con color verde para que sea más claro el ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, el cuadrado, el área del cuadrado de esa superficie que quiero calcular sería menos el área, en este caso, que sería de otra área que aquí yo voy a calcular o que voy a determinar. La voy a mostrar de esta manera para que no haya pierde. Esta sería con verde. Lo voy a volver a colocar para que tengamos bien identificado nuestro procedimiento. Este sería un cuadrado más o menos aquí con un color distinto, puede ser con rojo, que sería esta área que estoy sombreando, es distinta a las otras dos que ya están, que la de verde y la de celeste, que vendría siendo el área de una parte de una circunferencia, ¿sí? Pues más o menos la figura es así, ¿no? Más o menos es así. Ok,
Entonces vamos a empezar a sustituir los valores o reemplazar todo en la ecuación ya construida. Primero, el área de este segmento, ¿verdad? Que sería pi por el radio al cuadrado dividido 2. Pi por radio cuadrado y dividido 2. Más, entre paréntesis, el área del cuadrado, ¿verdad? De este pequeño cuadrado, que sería L al cuadrado menos el área de lo que es el segmento color rojo de un trozo de una circunferencia que vendría siendo la cuarta parte, ¿sí? Es decir, un cuarto de pi por el radio al cuadrado. De esa manera ya tengo yo cómo operar. Nada más voy a sustituir los valores en cada uno y procedemos a solucionar matemáticamente el problema. Si se preguntan por qué en un cuarto de pi por radio cuadrado el radio de este cuarto de circunferencia es 2, simple y sencillamente porque se traza de aquí hasta un punto de la circunferencia y nos va a dar el radio, ¿sí? Porque este es su origen, ¿sí? Aquí donde está el puntero, lo trazo y me da el radio. Y si lo trazo aquí, también me da el radio. Por lo tanto, no habría problema, ¿verdad?, en decir que es 2, porque es la misma medida. Procediendo, el área sombreada vendría siendo entonces igual, operamos esto, que sería 2 al cuadrado, 4 sobre 2 sería 2pi. 2pi más, tenemos entre paréntesis esta operación del área del cuadrado, ¿no? Que sería 4 enteros menos 2 al cuadrado también me da 4 dividido 4, pues aquí me queda nada más pi. Y esto está entre paréntesis. Ahora, el área sombreada, sí, que es la que me piden, va a ser igual a 2pi más, ya puedo sacar esto del paréntesis, 4 menos pi. Y aquí pues factores comunes, ¿no? Que sería pi, más bien dicho, pi negativo con 2pi. Me viene quedando el área sombreada igual a 4. Puede ser el orden como 1 o de c, pero usualmente se diría el coeficiente independiente al inicio, más pi. Y no olvidemos que son unidades cuadradas. Por lo tanto sería centímetros cuadrados. Y esa sería mi solución de lo que vendría siendo el área sombreada, ¿sí?, de esta figura.
Si nosotros queremos saber cuál sería el número más o menos en decimal, vendría siendo de 7.14 centímetros cuadrados, que también podríamos representarlo de esa manera. Bueno, dicho problema resuelto, pasamos al siguiente, que sería el número 18, es el que nos corresponde resolver. Dice, calcule, bueno, cuáles son las siguientes afirmaciones o cuál de las siguientes afirmaciones son válidas. Afirmación número 1, alfa más teta es igual a 100 grados. Afirmación número 2, x es igual a 50 grados. Ok, identificamos, ¿verdad? Aquí está x, y aquí está teta y alfa. Bueno, para este tipo de problema, nosotros tenemos que pues analizar bien cómo nos están planteando, en este caso, el tipo de problema. Vemos que es un triángulo ABC, ¿sí? Donde también podemos identificar las líneas que se están trazando de vértice A y vértice C, como podemos apreciarlo ahí en esa característica, en donde el vértice A se traza una bisectriz. ¿Por qué es bisectriz? Porque la bisectriz es aquella recta que parte en dos un ángulo, ¿sí? En este caso es este ángulo. Y asimismo esta también es bisectriz, porque si aquí es teta, pues esta recta es una bisectriz. Un dato que aquí faltó adjuntar, creo que se borró por programación de lo que es la aplicación. Aquí serían 80 grados que nos da el ejercicio. Entonces, procediendo yo a resolver esto, únicamente, bueno, me puedo dar cuenta, ¿verdad?, de que si aquí es alfa, digamos el ángulo, digamos el triángulo ABC, que vendría siendo dos veces alfa, sí, porque aquí tenemos dos veces alfa. Entonces, dos veces alfa más dos veces beta más 80 grados tiene que ser igual a 180 grados. ¿Sí? Recordemos la suma de los ángulos internos de un triángulo. ¿Qué procedo a hacer aquí? Puedo puedo sacar un factor, ¿sí? Principalmente lo que podría hacer es despejar, ¿no? Porque queremos obtener variables. Entonces tengo dos veces esto, otra vez, va a ser igual 180 menos 80, tengo 100 grados. Ahora, aquí viene esta parte donde tenemos que dividir la igualdad en dos. Y haciendo esto nos va a quedar que alfa más beta va a ser igual a 50 grados. Esto ya es una afirmación que podemos nosotros determinar, ¿no? Esto que está aquí, o una ecuación más, ¿sí?, que hayamos. Alfa más beta es igual a 50 grados. En el siguiente paso, nosotros podemos ir reemplazando, ¿no? Ir reemplazando el tipo de problema para poder hallar, encontrar básicamente las afirmaciones, ¿no? Ya que aquí ya podríamos nosotros decir si la primera afirmación es correcta o es falsa. En este caso sería falsa, ¿verdad? No es válida porque dice que alfa más teta es igual a 100 grados. Entonces se descarta. Perdón, porque aquí yo les cambié lo que es el símbolo
beta, sino que es teta. Eso sucede cuando uno ya tiene mucho en la mente el tipo de ángulo que usa comúnmente, ¿va? Pero que sería teta, o ese es el que tiene el problema, según. Entonces 2 teta, ¿no? Aquí también sería 2 teta, aquí sería teta. Alfa más teta igual a 50. Primera afirmación es incorrecta, ¿sí? Podemos decir ya que es totalmente incorrecta. Ahora bien, vamos a resolver esto de la siguiente manera, que sería analizar el siguiente triángulo que podemos observar, ¿sí? Hay un nuevo triángulo que nosotros podríamos observar que vendría siendo ADC, ¿sí? ADC es el que vamos ahorita a mostrar o identificar para resolver. Entonces nos enfocamos en el triángulo ADC. El triángulo ADC sería alfa más teta. Aquí sería este ángulo que vendría siendo 180 grados menos x es igual a 180 grados. Entonces, para resolver este tipo de problema, ¿verdad? Nosotros ya sabemos cuánto vale eh, lo que es teta más alfa, 50 grados, ¿sí? 50 grados más 180 grados menos x igual a 180 grados. Haciendo esta operación aquí me va a quedar, bueno, básicamente es una suma, ¿no? Serían 230 grados que nos quedarían en esta parte. Menos x va a ser igual a 180 grados. Ahora, la idea es despejar x, ¿no? Paso al otro lado de la igualdad a restar esos 180 grados, restarle a esos 180 grados menos 230. Nos va a quedar como lo que es menos x va a ser igual 180 menos 230 son menos 50 grados. Ahora este negativo lo paso al otro lado de la igualdad a dividir y la respuesta va a quedar como 50 grados. Sería el valor de x. Pues ya tendríamos nuestra solución. Y también podríamos decir, ¿verdad?, si es correcto o no la segunda afirmación. En este caso, cumple, por lo tanto, es correcta. Ahora, analizando el siguiente problema, que dice, ¿cuáles son las siguientes afirmaciones? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son válidas para el triángulo? Muy bien, lo analizamos y vemos que tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Recuérdense que este cuadrante pequeño aquí siempre va a identificar que es un triángulo recto de 90 grados. Entonces, en algunos casos no nos van a identificar, ¿verdad?, los vértices. Uno los tiene que identificar con cualquier tipo de letra que quieran, les pueden poner, ¿verdad?, de cualquier letra del alfabeto. Usualmente se usa ABC, ¿verdad? Y así consecutivamente para 3. Aquí puedo ponerle yo O.
sin ningún problema, ¿sí? O sería este punto, ¿sí? Que amarra a este vértice, a este otro vértice y a este vértice y a este otro vértice. Ok, entonces vemos que aquí hay una bisectriz, la cual está partiendo la mitad, el vértice A en dos. Entonces tengo triángulo ABC, que sería 2 veces alfa más 90 grados más 40 grados es igual a 180 grados. Básicamente aquí ya tendríamos el valor de alfa, ¿sí? Ya podríamos calcular nosotros alfa de forma instantánea, que vendría siendo 2 alfa va a ser igual a 180 grados menos 90 más 40 son 130 grados, y eso es igual a 50 grados. Entonces alfa va a ser igual a 50 grados sobre 2, que vendría siendo 25 grados. El valor de alfa. Afirmación número 1 es correcto, son 25 grados. Y vamos a analizar si la afirmación número 2 son 65 grados. Ok, ¿cómo yo puedo saber cuánto vale x aquí haciéndolo de forma práctica, como lo vimos, ¿verdad? En el ejemplo anterior, de que este ángulo más este ángulo me va a dar el ángulo exterior, ¿sí? Por lo tanto sería, si alfa es 25 más 40, sería 25 más 40, no, sería básicamente x. X va a ser igual a alfa más 40 grados. Entonces se lo sustituyo el dato de 25 más 40 grados. De forma fácil me sale 65 grados. Algo que es cierto en la afirmación número 2. ¿Sí? Ok. El siguiente problema dice, calcular el área de la corona circular determinada por las circunferencias inscrita y circunferencia circunscrita a un cuadrado de 8 centímetros de lados. Okay. Para resolver este tipo de problema, nosotros tenemos que también tener en mente la ecuación o fórmula, en este caso de una corona circular. ¿Sí? Por si algunos no conocen qué fórmula es, vamos a aquí anotarla para que la tengamos, que sería el área de, voy a ponerle área de C de corona circular, va a ser igual a pi por el radio mayor, ¿sí? O mayúscula lo colocamos, menos, o sea, es una diferencia, pi por la diferencia del radio al cuadrado y radio cuadrado, radio mayor, radio menor. ¿Sí? Esta sería la fórmula para calcular el segmento circular, o esa superficie que tiene forma de corona, ¿no? Nosotros podemos apreciar, ¿verdad?, que dice que hay un cuadrado inscrito en la circunferencia mayor y hay una circunferencia inscrita en el cuadrado. Entonces vamos a empezar a analizar del punto de origen nuestro radio, ¿no? Que es lo primero que tenemos que analizar. Con rojo, aquí les voy a anotar que vendría siendo mi radio mayor. Con verde sería mi radio menor o más pequeño.
cada uno pues diferente medida, ¿no? Este es el mayor y este es el menor. Para calcularlo entonces nos dicen, ¿verdad? Bueno, el dato que nos dan únicamente es el lado del cuadrado, ¿sí? Sí, ya que mide 8 centímetros. Entonces, eso quiere decir de que aquí para acá hay 8 y de aquí para acá también hay 8, ¿sí? Por lo tanto, nosotros sabemos rápidamente al ojo cuánto sería este radio, ¿sí? Si lo ponemos, digamos, a analizarlo, ¿verdad? Vendría siendo nada más y nada menos que 4. ¿Por qué 4? Porque sería la mitad, digamos, donde parte el radio, la mitad de 8, ¿no? Aquí sería 4 y aquí 4. Y aquí hacia acá y acá hacia acá, también del otro lado. Y eso también se cumple en el otro sentido, ¿no? De lo que es medir aquí 4, también aquí obviamente, y 4, también aquí. Entonces ya tenemos prácticamente nuestro radio. Ahora, el radio mayor es algo que no conocemos aún, pero lo podremos analizar o saber a través de el siguiente trazo auxiliar que voy a hacer, que sería también del vértice hacia este punto. Esta línea viene a medir lo mismo que esta línea, son iguales, ¿sí? Son idénticamente iguales, son idénticas. Por lo tanto, ¿qué se forma? Un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces procedo a operar, ¿verdad? Ya conociendo yo sus lados menores y el radio, ¿verdad? Que es lo que quiero encontrar, el radio mayor, que vendría siendo la raíz cuadrada de la sumatoria de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces R va a ser igual a 32. Y el radio mayor también lo podemos nosotros asignar, ¿verdad? Como 4 por la raíz cuadrada de 2 unidades. Entonces ya tengo pues, los datos que necesito nada más para calcular la corona circular. Sería el área de la corona circular va a ser igual a pi, ¿sí? 3.1416, solo colocamos el símbolo, por el radio, que es 4 por raíz cuadrada de 2, ¿sí? Por raíz cuadrada de 2 menos nuestro radio de 4, ¿verdad? Nuestro radio de 4, que vendría siendo de esta manera de cómo resolver el problema. Esto puede también ordenarse de otra manera más lógica, ¿verdad? O más formal, que vendría siendo menos 4 más 4 raíz de 2 entre paréntesis eso por pi, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo aquí? Sacar factor común, ¿sí? Entonces el área de la corona circular va a ser igual. Aquí saco cuarta. O incluso desde ya lo pudimos haber hecho, ¿no? Incluso desde ya podía habernos calculado esto, quedaría entonces como, voy a hacerlo digamos
haciéndolo de esta manera que aquí me lo estoy presentando, porque me lo están presentando. Pero para que quede positivo esto, tengo que poner menos 4, vendría siendo aquí 1 más, perdón, menos raíz cuadrada de 2, entre paréntesis, por pi. Esta es otra manera como podría resultar el problema a la hora de calcular, ¿sí? Y esto está en centímetros cuadrados. Entonces el área sombreada viene siendo este resultado. Pueden dejar así o así. Si se los factorizan, pues háganlo y muéstrenlo de esta manera. Ahora, para saber qué número es por la cantidad en centímetros cuadrados, que sería 5.21 centímetros cuadrados. El área de la corona o superficie circular. ¿Sí? 5.21 centímetros cuadrados. Muy bien. Pasa a lo siguiente. Nos tocaría el número 21. Veamos, no me confundí. Sí, sería el número 21. Vamos con el problema número 21. Donde dice lo siguiente. Dada la serie geométrica 324, empezamos a anotar 324, 216, 144, 96. Bien. Determina el valor de la división del séptimo término entre el quinto término, ¿sí? O sea, la división del séptimo término. Vamos a anotar esto como, digamos, lo que pide. Wow. Sería término séptimo sobre término quinto. Esto es de la progresión geométrica. Este es tema de progresión geométrica, donde nosotros tenemos que recordar también que aquí nos están dando una sucesión, ¿verdad? Una sucesión geométrica, que sería primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. ¿Cuál será el quinto término? No lo conocemos. ¿Cómo lo calculamos? A través de la razón vamos a poder hallar, digamos, este patrón de la sucesión de la sucesión geométrica de estos números, que vendría siendo R como razón. R es igual al segundo término sobre el primer término. ¿Sí? Una división. Nada más. Sería entonces 216 sobre 324. Aquí hacemos nosotros la operación, ¿verdad?, respectiva, que vendría siendo 2 tercios la razón. ¿Sí? Haciendo esta fracción, resumiendo, simplificando esta fracción. Ahora bien, ya que yo sé cuál es la operación, digamos la razón de esa sucesión, yo tengo que comprobarlo a través de una multiplicación. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Es decir, voy a probar con el primer término. 324, voy a multiplicarlo por 2 tercios. Primero multiplico por 2, ¿sí? Donde me va a quedar 684 y lo divido entre 3. Vamos a dividir este número entre 3.
en 3 partes iguales. Aquí prácticamente usamos 2 para cancelar de una vez esto. Aquí tenemos 4, por lo tanto por 2, no, por 1, vamos a hacerlo. Esto ya daría 18 y por 6, 3 por 6, 18, y aquí se terminó, ¿verdad? ¿Qué número me dio? 216, y cumple, ¿verdad?, con el segundo término. Por lo tanto, ese es el patrón. Si ustedes quieren confirmar más, pueden ir haciéndolo con 216, multiplicando con 2 tercios, y tienen que darles 144, sí o sí. Esa es la idea, ¿verdad?, de este tipo de casos para resolver el problema. Es ir, bueno, resolviéndolo de esta manera para ir hallando lo que nos pide. Bueno, voy a borrar esta parte de aquí porque no está bien. Por lo tanto, es correcto, ¿verdad? Es correcto esto de aquí. Procedemos nosotros a hallar el quinto término, ¿sí? Es decir, 96 por 2 tercios, ¿sí?, que vendría siendo de 192 sobre 3. Eso va a ser igual a 64. Entonces yo ya encontré mi quinto término, que iría 64. ¿Sí? 64, perfecto. Y lo mismo hago con 64 para hallar el ¿qué término? El sexto término, hasta hallar el séptimo término, que es el que me están pidiendo. Entonces 64 por 2 tercios también, que es la razón, son 128 sobre 3. ¿Sí? Entonces 128 sobre 3, este número si me queda en decimal, me quedaría más o menos de 42.66 periódico, vamos a ponerlo a 67, entonces ya básicamente ese número, ¿sí? Bueno, una vez teniendo esto, que es el sexto, básicamente, sí, sexto número o término, para el quinto sería, puedo colocar 128 para no poner esto en decimal, ya que eso no está exacto, también por 2 tercios, y de igual manera, ¿no? 128 sobre 3 por los 2 tercios nuevamente, me va a dar 256 sobre 9, que también me lo da en decimal, no es exacto. Entonces aquí sí lo acabo de escribir mejor de forma exacta. Entonces, la pregunta dice, determina el valor de la división del séptimo término entre el quinto término. Yo ya encontré el quinto término, el sexto término y el séptimo término. Ahora bien, la pregunta es esa, ¿verdad? A sub 7 sobre A sub 5. A sub 7 vendría siendo 256 sobre 9 dividido entre A sub 5, que sería 64. Esa es la operación que tenemos que analizar en este caso. Pero aquí, ¿verdad?, por ley de extremos y medios, nos va a dar rápidamente 256 sobre la multiplicación de este número, que es 64 por 9, que vendría siendo 576. Va a ser igual a
a la división de 4/9. ¿Sí? 256 sobre 9 dividido 64. 4/9. Entonces la respuesta era 4/9. Te la pudieron haber puesto en decimal también, que la pudiste más o menos aproximar o identificar como 0.44 periódico. Y ahí quedaría el problema ya resuelto de este ejercicio. Con la 22 dice, calcule el área que es en centímetros cuadrados de un triángulo isósceles cuyo lado desigual mide 12 centímetros y el ángulo opuesto a este mide 30 grados. Okay. Nos piden calcular el área de un triángulo isósceles. Entonces analizamos, trazamos esta figura. Que vendría siendo esto de aquí. Podemos identificar, ¿verdad?, ángulos, que este es igual a este y este es el independiente o el impar, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? No es un ángulo para el otro, los otros dos. Dice, de un triángulo isósceles cuyo lado desigual, ¿okay?, mide 12. ¿Cuál es el lado desigual? Si dijiste es este, estás en lo correcto, es la base o es el lado opuesto al ángulo desigual también. Dice que mide 12 centímetros. El ángulo opuesto a este, 30. ¿Ok? Hablando del ángulo opuesto, 30 grados. Mide aquí. ¿Cuánto valdrán estos dos? Si ya sabemos que es de 30 grados el ángulo desigual. Fácil, ¿no? 75. ¿Por qué 75? Porque hacemos la operación de que todo ángulo o la sumatoria de los tres ángulos internos de un triángulo miden 180 grados. Entonces este sería el ángulo, podemos llamarle A más ángulo A, son 2 veces A, más 30 grados es igual a 180. Pasamos a restar 30, 180 nos da 150 es igual a 2 veces el ángulo A. Entonces A va a ser igual a 150 dividido 2, que sería 75 grados. Los ángulos iguales. Ahora bien, para calcular el área de este triángulo, nosotros necesitamos hallar una altura. ¿Sí? Necesitamos hallar dicha altura. Y de aquí, desde el punto, ¿sí?, que corta el vértice hacia la base, hallar esta distancia o esta medida. ¿Sí? Y para calcularlo nosotros pues nos podemos dar cuenta también de que cuando se traza esa línea o esa recta, va a dividir el ángulo de 30 en 2. Por lo tanto, será 15 de este lado y 15 del otro. ¿Sí? 15 de un lado, 15 del otro lado. 15 grados. Entonces nosotros ya podemos darnos cuenta, ¿verdad?, cómo va a actuar este tipo de problema, que lo podríamos identificar a través de nuestra tabla de triángulos notables para poder saber cuál es, ¿sí?, ya que también representa uno. Es el que vamos a ver ahorita. Trazando el triángulo, o para recordar, este triángulo notable que vendría siendo aquí, como esa altura divide en dos la base, entonces aquí tenemos 6 obviamente, ¿verdad? Pero voy a mostrar cuáles son las medidas de este triángulo, que vendrían siendo aquí 15 grados,
y 75 grados, el lado de hipotenusa vendría siendo la raíz cuadrada de 6 más la raíz cuadrada de 2. Entonces esto es trabajando con triángulos notables. Esto sería acá. Bueno, obviamente todo esto de acá. En esta parte es 2 más raíz cuadrada de 3 por k. Yo ya conozco k, ¿verdad? ¿Por qué? Porque k vale, que se había dicho, es la mitad de 12, es 6. Entonces yo no sé, ¿verdad? Que aquí es 6, aquí es 6, aquí es 6. Por lógica, esto de aquí es 6. Entonces, ¿podría saber cuánto vale la altura? Claro que sí. Únicamente vamos a tomar esta operación, que sería 2 más la raíz cuadrada de 3 multiplicado por 6. Únicamente se hace este tipo de operación. Entonces, haciendo la operación, ¿verdad? Nos va a quedar aquí 12 más lo que sería, bueno, o lo que vendría siendo 6 por la raíz cuadrada de 3 unidades, ¿no? Eso vendría siendo mi altura, ¿sí? H es igual a esto. Y si la queremos en forma decimal, viene siendo 22.39 unidades, perdón, centímetros lineales. Esto también se entiende en centímetros lineales. Ahora, ya tengo la altura, por lo tanto ya puedo calcular el área, ¿no? Todos sabemos que el área de un triángulo se utiliza. Entonces aquí sería la base por la altura entre 2. La base, que sería de 12 por una altura de 12 más 6 por raíz de 3 centímetros, todo en centímetros, sobre 2. De esta manera nosotros ya vamos para calcular el área de triángulo. Entonces, operando la siguiente situación, esto vendría a ser aproximadamente 134.35 centímetros cuadrados. Muy bien, vamos a dejar por aquí esta parte, luego seguiremos resolviendo más problemas de dichos temas para seguir avanzando el contenido. Gracias.